Así es, y bueno, ¿qué significa este ataque? Por supuesto, se estarán actualizando probablemente las cifras de fallecidos debido a que algunos de los heridos están graves. Sin embargo, pues, ¿qué significa este nuevo ataque terrorista para el Reino Unido? Un país que está a punto de dejar la Unión Europea, pero sin embargo se encuentra todavía en el bloque y pues se encuentra todavía con esfuerzos unidos para combatir a este lastre. Y para darnos este análisis, nos enlazamos y agradecemos mucho que nos tome la llamada Arlene Ramírez. Ella es especialista en seguridad y terrorismo. Arlene, muy buenas tardes. Gracias por tomarnos la llamada para Iberoamérica al Día. Pues dinos, ¿qué significa este nuevo ataque terrorista ahora en la ciudad de Manchester, una ciudad que pues tenía varios años que no era atacada por el terrorismo, y qué significa para el Reino Unido y para Europa y en este proceso que están teniendo de separación? Muchas gracias, Ana. Omar, muchas gracias por la invitación y un gusto saludarles. Pues en realidad no solamente es un ataque cruel y despiadado, como ya se ha mencionado, yo creo que es una de las más grandes provocaciones y desafíos en el contexto de una visita del presidente Donald Trump al Medio Oriente, pero además en un momento en el que ahora, cuando se sabe que el suicida es de origen libio, ¿no? Uno de los países más convulsionados y que además con una de las grandes deudas humanitarias, también hay un régimen, al igual que en Siria, terriblemente fuerte y de control excesivo sobre su población. Mucha gente ha tenido que emigrar hacia Europa. Yo creo que de fondo no solamente está la parte de la vinculación con ideas ultra extremistas islámicas, que como ya lo hemos platicado en varias ocasiones, pues están desvirtuando completamente la realidad de lo que es el Islam y de lo que se predica en el Islam. Para mí lo que me preocupa mucho es, yo insisto en esta incapacidad que tiene hoy en día la estructura internacional para poderle hacer frente a estas células, ¿no?, de terrorismo que cada vez están más atomizadas y que cada vez, ya lo vimos otra vez el día de ayer, pues son totalmente articuladas y que de alguna manera ya no solamente quedan en los estados tradicionales de amenazas terroristas, sino que ahora ya van también por las partes más vulnerables. Una de las características de estas actividades terroristas que vemos en estos últimos meses e incluso durante el año pasado, pues ha sido justamente el atacar puntos neurálgicamente vulnerables, es decir, lugares en donde nadie se imagina que puede haber un atentado terrorista. Y el tema aquí, la preocupación es, por supuesto, que ante una posible salida de la Unión Europea por parte de Gran Bretaña, pues todavía la Unión Europea no tiene los mecanismos de seguridad, pero tampoco la reforma migratoria o el diseño migratorio que pudiera, no nada más evitar la llegada de migrantes de manera ilegal a Europa, sino además atender a la población migrante que vive en los países europeos, porque no podemos olvidar que esa situación migratoria de los que ya viven en Europa, en la mayoría de los casos es sumamente precaria. Así es, Arlene, pues es una circunstancia que estremece, puesto que ahora, como lo mencionabas, ataca a un grupo vulnerable como son jóvenes en un despropósito, porque ya los ataques terroristas puede ser, por supuesto, ante cualquier grupo, sin importar la edad, el sexo o incluso la religión. En ese sentido, tú analizas que se están tomando malas medidas o de plano es un fenómeno que ya nos está desbordando, pues para ir atacando este fenómeno como el terrorismo, que pues es uno de los grandes retos ya de este siglo XXI. Sí, yo creo que Omar, han estado rebasados los esquemas de seguridad interna y regional, no solamente en la Unión Europea, sino en el mundo. Ya en este momento no es suficiente el alcance que ha tenido y la velocidad con la que el Estado Islámico ha penetrado ideológicamente el interior de muchas naciones. Es prácticamente imposible de detectar. O sea, el problema y la preocupación en términos de seguridad nacional e internacional es que no se ha logrado identificar el mecanismo para prever estos ataques. Ya no es como antes, cuando ETA o cuando el Ejército Revolucionario Holandés o cuando las FARC, no, como en esa etapa del terrorismo del siglo XX. Era hasta cierto punto predecible un quiebre en la relación de los grupos terroristas con las instituciones nacionales.
Hoy en día es tan impredecible y tan cambiante la forma de operación que es un gran riesgo el poder seguir especulando sobre cuál sería el mecanismo. Lo platicábamos en alguna ocasión hace poco, cuando hay un programa de terrorismo también, que hablábamos justamente de que ya no es la medida de contención policíaca tradicional, sino que el tema de la inteligencia aplicada a estos mecanismos cibernéticos a través de los cuales se expanden estas ideologías tendría que estar ya implementada, sobre todo en la Unión Europea, cuando ha estado sumamente lacerada en los últimos meses. No es una coincidencia que el día de ayer hayamos visto esto. ¿Por qué? Porque si recuerdan, hace poco más de un año ya había habido un pronunciamiento del Estado Islámico respecto a una serie de acontecimientos que sucederían en el futuro. Claro. Hoy en día estamos viendo que eso es una realidad, que no es una amenaza, y que es una realidad y que no se ha podido contener y que tampoco se ha podido predecir en qué momento, cuándo, en dónde. ¿Por qué? Porque la atomización que tienen las células, es decir, ahora están en todos lados y van hacia todas partes. Claro, Arlene, pues, y lo mismo dicen el autodenominado Estado Islámico al adjudicarse este acontecimiento, que pues se verán cosas peores, esto también lo dijeron en esta ocasión, así que pues seguiremos tratando de comprender, analizar, y muchísimas gracias por habernos tomado la llamada esta tarde. Al contrario, muchas gracias a ustedes, un placer estar en su programa. Gracias.